Hermanos queridos, muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos para esta reunión. Esta es una actualización ministerial, Dios mediante, para los meses de julio y también de agosto del año 2024, con la gracia del Señor. Recuerden que estas actualizaciones son organizadas por la Confraternidad Mundial de la Alianza, también por nosotros, CLA, la Confraternidad Latinoamericana Aliancista, y FATELA, la entidad que capacita a los obreros a nivel de maestría. Bienvenidos para esta reunión que será edificante como cada uno de los webinars que en años anteriores el Señor nos ha permitido disfrutar. Y para esta tarde y noche, un tema muy importante, como todos los temas que Dios nos ha permitido tratar aquí. Y vamos a escuchar un especial de la Iglesia Alianza en Guadalajara. Antes, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Les invito a oremos al Señor. Dios nuestro, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por la tecnología, porque cada día podemos hacer mejor uso de ella y no hay duda que es una bendición para nuestras vidas, la familia y también para tu iglesia. Es un medio tan importante para recibir capacitación, oportuna instrucción, para recibir, Señor, estos momentos de preparación para cada uno de nosotros, ministros de Cristo. Tú seas con nosotros en esta reunión, presidiéndonos y de manera muy especial a quienes hoy van a exponer este tema sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo la podemos usar? ¿Hasta dónde esto es posible? Señor, guíanos. Gracias por todos los hermanos de este país, el Ecuador, de todo el continente latinoamericano, que como hermanos nos hemos conectado en este horario para estar juntos, para estar en comunión y recibir estas instrucciones oportunas. Nos ponemos en tus manos. Guíanos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bienvenidos y bienvenidas y escuchemos a la Alianza de Guadalajara con un especial y cantemos junto a ellos. Vengo ante ti buscando tu paz, mi
Amén. Hermanos, recuerden que a lo largo de las presentaciones ustedes pueden hacer sus preguntas y no dejen de realizarlas en el chat, porque al final cada uno de los expositores responderá a 2 preguntas que le hagamos a cada uno. El tema que hoy se va a tratar es inteligencia artificial y habilidades para la iglesia en la era digital. Repetimos, inteligencia artificial y habilidades para la iglesia en la era digital. Y tenemos en esta noche a 2 pastores, colegas y amigos nuestros que estarán presentando este tema para nuestro beneficio. Primero, el pastor Alex Fajardo y unos datos acerca de él. Él es miembro del consejo o de la directiva de la Confraternidad Evangélica Aliancista, CLA. También es el decano de FATELA, la Facultad Latinoamericana de la Alianza. Sirve en la oficina del presidente de la Confraternidad Mundial de la Alianza. Él tiene un doctorado en el Seminario de Nueva York y también él es profesional en ingeniería con posgrado en ciencia de datos, inteligencia artificial. Aló, buenas noches. Buenas noches de la Señora, le llamo de Incafarma. Esa parte no entraba en el currículo de Alex. Bien, entonces Alex es nuestro amigo, compañero de milicia, parte de CLA. Una alegría, Alex, tenerte con nosotros en esta tarde, en esta noche. Y como siempre, Dios te use para su gloria y honor. Adelante, Alex, en tu tiempo. Pastor David, gracias, y hermanos todos, buenas noches. Es un gusto también estar en este lado de las sesiones, ¿cierto? Compartiendo algunas ideas de ministerio, de una realidad también que tenemos como es la inteligencia artificial. Gracias a Dios y gracias al CLA, a FATEL, a WF por darme este privilegio. Para iniciar, hermanos, tengamos en cuenta que la inteligencia artificial está creando oportunidades y temores grandes en ambos sentidos, tanto oportunidades como temores. Permítanme compartir una pequeña imagen de lo que esto puede significar para muchos de nosotros. Es algo así como una persona asombrada, tanto por los beneficios como por los riesgos que está generando en estos momentos. Pero esta imagen, aunque no tiene que ver nada con lo que voy a hablar en esta presentación, sí da a entender algo que pasa con nosotros, y es que como iglesia, de repente estamos solamente jugando a la inteligencia artificial, usando memes, usando ChatGPT y nada más, cuando realmente el asunto es más profundo y tiene otras implicaciones que deberíamos tener en cuenta como iglesia y como líderes. Esta imagen es una creada con inteligencia artificial, justamente como un selfie, una selfie de Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Para algunos es gracioso, para otros no dice nada, pero es algo con lo cual en las redes sociales y en algunas presentaciones, predicaciones podrían estar usándose. Y siento que la inteligencia artificial crea oportunidades y temores, como iglesia, nosotros debemos preguntarnos en cuál lado debemos estar. De los que ven oportunidades en este disruptivo avance tecnológico o de los que están atemorizados por lo que las máquinas inteligentes pueden hacer. Realmente la pregunta debe ir más allá, hacia asuntos claves que son propios del cristianismo y de la fe y de la iglesia, como son la búsqueda
de la ciencia en su propósito de superar a Dios, el anhelo del ser humano por dominar a su antojo la mente y la cultura de sociedades e individuos, o la construcción de seres humanos más eficientes, como una raza mejorada. Estos asuntos ligados a la tecnología digital y a la inteligencia artificial deberían ser parte fundamental, esencial, de lo que para la Iglesia es la tecnología digital y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y otras tecnologías digitales ya son una realidad que hacen parte de nuestra cotidianidad y no hay vuelta atrás. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, expresa que la ciencia y el conocimiento aumentarán, se multiplicarán. La palabra hebrea usada aquí es da'at, un término que se traduce como ciencia, entendimiento, inteligencia, conocimiento, sentido, intención, docto. Un término que bien puede ser interpretado como la acción o la materialización de algo que pasa de ser una mera idea a algo concretizado. Por ejemplo, esa palabra da'at fue la palabra usada para decir que Adán conoció a Eva. También es usada para describir la conexión de un profeta con la divinidad. Da'at es un puente entre ideas o datos existentes y el mundo real. Esa realización de destellos de inspiración que se hacen reales, tangibles, inteligibles, es lo que la palabra hebrea da'at nos da a entender en el texto hebreo. Entonces, da'at es la herramienta del intelecto que nos pone en marcha. Estamos vivenciando una era con alta intensidad en el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías que lo están cambiando todo. Y la ciencia y el desarrollo de esas nuevas tecnologías continúa. No estamos viendo todo. Hay mucho más avances y desarrollos de lo que estamos conociendo como sociedad. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial moldea la sociedad y la cultura. Razón tenía Henry Kissinger, un asesor del gobierno de los Estados Unidos, un europeo que se nacionalizó en Estados Unidos, cuando dijo hace 6, 7 años, con la inteligencia artificial se acaba la ilustración. Una capacitación ministerial que está dando la alianza. Mandó la Juanita. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Pero no tengo audio, no oigo. ¿Qué hago? Nosotros sí tenemos bastante audio y escuchamos a la hermana. Esperemos que cierre el micrófono. Bien, entonces Henry Kissinger decía que con la inteligencia artificial la ilustración se acaba. Y es que las tecnologías que usan inteligencia artificial en cualquiera de sus variantes tienen que ver más con lo humano que con lo tecnológico. Tiene que ver más con asuntos de existencialismo y de la moral, y por consiguiente son asuntos de la fe, del cristianismo y de la iglesia. Estamos en medio de un cambio de época, no apenas en una época de cambios. La inteligencia artificial, en pocas palabras, es tecnología que logra imitar algunas capacidades y comportamientos humanos. Los imita con fidelidad, los hace más eficientes y en la mayoría de los casos los mejora. Ella es capaz de realizar actividades que al ser humano lo agotan física, intelectual y emocionalmente, siendo que obviamente la máquina no se cansa, ni física, ni intelectual, ni emocionalmente. Tampoco la máquina se va a enojar porque la corrijamos o porque tenga que realizar una tarea repetitiva miles y miles de veces. No se va a quejar. O porque se le pida que trabaje en horarios de descanso o en días feriados o en el cumpleaños de un hijo o en el aniversario del matrimonio. La inteligencia artificial en ese sentido emocional y cognitivo es sin duda algo que supera al ser humano. La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, debe servir al bien común, cuidando la dignidad de las personas. Pero como toda tecnología,
que ha sido creada por la humanidad, aunque tiene sus beneficios, también genera sus riesgos y sus desavenires. Quisiera compartirles 3 áreas de atención para la iglesia. 3 áreas en las que considero como fe, como cristianismo, como líderes, debemos prestar más atención. ¿Qué pasó? La primera de ellas, la A búsqueda ver, mija, de la ¿cómo hago? ciencia en su propósito por superar lo divino. Ahí ve. Okay. La búsqueda de la ciencia en su propósito por superar lo divino es una primera área de atención para la iglesia. En principio, la tecnología crea lo que no existe. En esta era digital, la vida se artificializa. Dejamos de ser humanos, sensibles, carne, hueso, espíritu, y nos convertimos en entes artificiales, en relacionamientos artificiales, en disfrutar la vida, encontrar paz en ambientes artificiales. En esta era se imita lo humano y se supera, una cuestión que tiene que ver con lo divino. Nada es necesario, todo es contingente. En esta época de la era artificial, hay algoritmización de los procesos sociales. Es decir, toda la vida se puede sintetizar en datos y estos datos se pueden manipular para crear realidades virtuales. Estamos superando lo que Dios había creado o modificando lo que Dios ha establecido. La inteligencia artificial y las tecnologías digitales están llegando al corazón de la vida. Tenemos máquinas que podrían tener conciencia. Tenemos tecnología para abrir a su más mínima expresión el ADN humano y modificarlo e implementarlo en bebés, en fetos, en el vientre. Modificar el ADN y hacer ajustes en la raza humana, inclusive desde antes de la concepción. Al manipular el ADN se pueden crear proteínas, lo más básico de la vida. Proteínas artificiales, proteínas que también producen vida, algo que consideramos era o es solamente posibilidad de Dios. El avance tecnológico que transformó el curso de la historia moderna, recordemos todos, fue la invención de la imprenta en el siglo XV, que permitió la búsqueda de conocimiento empírico para suplantar la doctrina litúrgica. La era de la ciencia y la razón reemplazó gradualmente a la era de la religión, gracias a la invención de la imprenta. Y la conciencia humana pasó de ser resultado de la fe a ser resultado del conocimiento científico y la percepción individual. En consecuencia, en la era de la razón, originó los pensamientos y las acciones que dieron forma al orden mundial que conocemos. No obstante, ese orden mundial contemporáneo está en crisis en medio de esta revolución tecnológica que es más avallazadora y cuyas consecuencias no estamos siquiera estimando, y cuya culminación puede ser la de un mundo que confía en máquinas basadas en datos y algoritmos, desviadas de normas éticas o filosóficas, y más aún, una sociedad, un mundo lejos o aún más lejos de Dios. Generar interés en algo, bloqueando el interés en otros conocimientos o en otras relaciones, es algo que sabe hacer muy bien la inteligencia artificial y las tecnologías digitales. Bloquear el interés en asuntos como Dios, como la fe, como la moral, para dar atención a otras cosas que podrían ser más llamativas o fenómenos más atractivos para el ser humano.
En esta era, el conocimiento tiene que ver con ir a cosas inteligibles, ir a cosas interesantes. Foucault, un filósofo reciente, habla de la república fenoménica, de los intereses. ¿Qué es eso? Esos son los cambios en la gobernabilidad. Y él dice que la gobernabilidad, los asuntos de gobierno, cualquier tipo de gobierno, en las empresas, en las instituciones, en el deporte, en lo que sea, ya no es sobre súbditos gobernados, sino sobre fenómenos de interés. Mientras mejor manejemos fenómenos de interés, mejor podemos gobernar. Todo eso tiene que ver, hermanos, con el deseo y la posibilidad que tiene la ciencia para superar la divinidad. Algo más tiene que ver con que la inteligencia artificial ha escalado, ha potencializado nuevas biotecnologías o tecnologías de la vida. Por ejemplo, la medicina ha pasado de ser un conocimiento de los médicos a ser algo democratizado gracias a la inteligencia artificial. Cada vez que entramos a Google o a cualquier otro chat o buscador y le preguntamos qué hacer con un dolor de cabeza, con un malestar en una pierna, lo que sea, vamos a tener algún tipo de información. Eso es democratizar la medicina. Pero esa misma democratización de la medicina también ocurre con la fe, con la espiritualidad, con el derecho, con la ética. Todas las ciencias, todas las tecnologías de la vida se han democratizado. Y hoy en día somos más cyborgs, es decir, una mezcla entre máquina y humanos de lo que pensamos. Y voy a profundizar eso en el siguiente punto. Pero somos más máquinas, una mezcla humano-máquina, que simplemente humanos con una caracterización a la imagen y semejanza de Dios. Otro asunto tiene que ver con las redes sociales y las identidades curadas. Hay estudios que demuestran que cada persona puede estar en promedio en 7 redes sociales distintas. Y dependiendo de la red social donde se encuentra, así es el perfil que presenta. Quien está en LinkedIn, por ejemplo, presenta una foto con un saco y una corbata, porque es una red profesional. Pero tiene un perfil también en Instagram y ahí se presenta como alguien que está en la playa, que disfruta de la vida. Pero si tiene el mismo perfil en Facebook, va a presentar una foto de él como alguien de repente un tanto más cercano a su círculo de familia. Cada red social cura una identidad, define una identidad, presenta una identidad distinta del ser humano. Siguiendo con el asunto de las biotecnologías, también encontramos algo novedoso de repente para muchos de nosotros y es la optogénica. Y quiero traerlo a colación porque la optogénica es una combinación de métodos genéticos y ópticos para controlar eventos específicos en ciertas células de tejidos vivos, con una precisión tal que logra a una escala de milisegundo afectar el cerebro, sin afectar otros sistemas biológicos. Eso significa que allí hay una razón de control rapidísima, precisa, solamente con entregar una serie de informaciones y tener una luz como agente inductor. Esto parece una oportunidad para muchos científicos porque puede ser la solución para el Alzheimer, otras enfermedades mentales, pero también es una puerta muy fuerte para la manipulación de las sociedades. Pero existe, se desarrolla y ya se aplica. Existe la necesidad de mejorar al ser humano. Lo voy a tocar un poco más adelante. Pero también esa característica del ser humano como imagen de Dios, ese ser humano que es social, que es creativo, ahora pasa a estar a disposición de la tecnología, inundados a través de las redes sociales con las opiniones de multitudes
los usuarios se desvían de la introspección y ahora los tecnófilos usan Internet para evitar la soledad de la que tanto temen. Y esas redes sociales generan una manera de pensar y estimulan o desestimulan la creatividad inicial, esencial, que ha sido dada por Dios. Una segunda área que considero la iglesia debe prestar más atención tiene que ver con el anhelo del ser humano por dominar la mente y la cultura de sociedades. Existe bastante información de dominio público respecto a qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. También en lo que se refiere a cómo las redes sociales dominan el cerebro humano y están generando enfermedades mentales. Hay bastante información sobre eso. Reconocemos en nuestra cotidianidad cómo han cambiado los comportamientos de las familias, de los adolescentes, de las formas como los seres humanos nos relacionamos entre nosotros, de cómo funcionan las empresas, de cómo se relacionan las empresas con sus clientes y usuarios, de cómo los miembros de la iglesia ahora viven y nutren su fe. Todo ha cambiado, hermanos, porque las tecnologías digitales, entre ellas la inteligencia artificial, imitan las dinámicas sociales. No solamente afectan a lo individual, sino que crean entornos sociales. Y las máquinas aprenden, recordemos eso. Cada día se automatizan más actividades que hoy son posiblemente automatizables. La inteligencia artificial y las demás tecnologías digitales están creando su propio entorno digital. Esta es una ética propia que infiere en las relaciones humanas entre humanos, las relaciones humanas con Dios y las relaciones humanas con la creación. Por demás está decir que la superinteligencia artificial, esa que aún no conocemos, es una forma de inteligencia, una forma de generar pensamiento, de estructurar pensamiento que no conocemos, que ni nos imaginamos. Casi que es otra especie. Es tecnología que estructuralmente, tecnológicamente, en ingeniería, se nos sale de las manos. Desafortunadamente, o es una realidad, el número de usuarios de redes sociales en todo el mundo ha aumentado a un récord de 4.900 millones de personas en todo el mundo. Se espera que esta cifra aumente aproximadamente a 5.800 millones de usuarios para el 2027. Y no solamente son usuarios atados a una sola plataforma, sino que dejan su huella digital en por lo menos 6 a 7 plataformas cada mes. Ese tipo de contenido más atractivo en las redes sociales hace que cada vez estemos más ligados, dependientes. Las estadísticas emitidas el año pasado dice que el 39% de los usuarios de las redes sociales informan que son adictos. No solamente que las usan, sino que son adictos, no pueden vivir sin ellas. Es algo que ya domina, que ya se ha apropiado de un sector importante de la población. Un tercer asunto en lo cual considero la iglesia debe prestar más atención es en la construcción de seres humanos más eficientes como una raza mejorada. Mejorar al ser humano, hacerlo más eficiente, crear o seleccionar desde la genética una raza más pura, perfilarlo, dominarlo, ha sido durante siglos un propósito del mismo ser humano. Y con la ayuda del desarrollo de la ciencia y la mayor capacidad tecnológica, actualmente esto es posible. Estamos alcanzando crecimiento personal más allá de nuestras limitaciones biológicas. Sin embargo, este beneficio tecnológico está siendo motivado por el transhumanismo, que cuestiona los límites naturales de la humanidad, esos límites dados por Dios, y promueve maneras de superarlos mediante el desarrollo de tecnología en diferentes campos. Por ejemplo, promueve el rediseño de la condición humana en factores como nacer sin defectos, factores como el envejecimiento o la limitación del intelecto o la psicología indeseable y el sufrimiento. El transhumanismo
defiende el derecho moral de quienes desean utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Somos más cyborgs de lo que pensamos. Tecnología es extensión de las capacidades del cuerpo. Por ejemplo, hoy en día podemos ver más gracias a alguna solución tecnológica. Podemos oír mejor gracias a una solución tecnológica. Podemos mejorar la memoria, por ejemplo, gracias al cine o a la cantidad de elementos multimedia que tenemos en el celular para guardar recuerdos de todo tipo. Eso es uso de tecnología. Mejoramos nuestra motricidad, ya sea porque nos implantan algún elemento tecnológico. Y así podríamos hacer una larga lista de por qué podemos considerar que hoy en día la humanidad es más tecnohumana que otra cosa. Podríamos decir inclusive que es más espiritual, que es más tecnológica que espiritual. La inteligencia artificial trae desarrollos más sofisticados, inclusive con capacidad para pensar o generar acciones por sí mismas. Es decir, mientras que hoy en día o hasta hoy hemos utilizado tecnologías que nosotros manejamos para mejorar nuestro cuerpo, ya hay tecnologías que se autogestionan para generar una mejor capacidad humana sin que nosotros tengamos injerencia en esas decisiones. Mientras que el transhumanismo se inspira en el pensamiento de la Ilustración, que considera al hombre como la medida de todas las cosas, y por eso aboga por el desarrollo de la capacidad humana. El poshumanismo, por otro lado, se basa en el pensamiento posmoderno, que es post-antropocéntrico. Así que mientras el transhumanismo busca mejorar al ser humano, el poshumanismo busca reemplazar lo humano. ¿Lo humano como qué? Como las relaciones, como la alimentación, como la necesidad espiritual y otras. Frente a estas tres preocupaciones, hermanos, que considero debemos prestar más atención como iglesia, entonces también quisiera proponer 7 habilidades para la iglesia en la era digital. Primero, se requiere una nueva generación de apologetas que conozcan a fondo y sepa comunicar las verdades más fundamentales del evangelio, la historia de la iglesia, la desgracia y la esperanza humana que tenemos en Cristo, y la relación de la fe con otras formas de pensamiento. Apologetas con sensibilidad y coraza digital. Esa coraza para exponerse públicamente y con la suficiente instrucción para saber moverse en esa realidad. Una segunda habilidad, profesores y maestros en Biblia, teología y cultura, con planes y estrategias académicas para crear en los estudiantes capacidad de pensamiento crítico. La inteligencia artificial nos supera en memorización, de lejos. La inteligencia artificial nos supera en almacenamiento de conocimientos, de lejos. La diferencia en la educación ahora está en formar pastores sólidos que piensen como pastores, teólogos sólidos que piensen como teólogos, y no apenas cerebros con archivos mentales superados por la tecnología. Esa capacidad de pensar críticamente, no de memorizar, sino de tomar una realidad, tomar un texto y darle el análisis crítico profundo como pastor y como teólogo, es lo que la inteligencia artificial no alcanza y probablemente no va a alcanzar porque son únicas del ser humano y del ser humano lleno del Espíritu Santo. Una tercera habilidad tiene que ver con los comunicadores que predican la palabra, que sean comunicadores con capacidades alturadas en oratoria digital, es decir, saber conectar con diferentes públicos,
respondiendo a temas tan actuales que alcancen no solamente a público dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Recordemos que la comunicación se ha democratizado, accesible a todo tipo de públicos. Una cuarta habilidad, teólogos, no solamente de la doctrina, la cual está bastante documentada y debatida, sino teólogos avesados para el diálogo constructivo con otras ciencias humanas, con la filosofía más actual, con las ciencias biológicas y con las ingenierías que continúan insaciables por crear nuevas soluciones tecnológicas y digitales. Todo ello en pro de un desarrollo intencional que vele por el bien humano y la gloria de Dios. Otra habilidad tiene que ver con líderes espirituales más conectados con Dios, que amen más a Dios que al ministerio, que le crean más a Dios que a las noticias que publican los millares de generadores de contenido. Pastores y líderes de la iglesia que sepan discernir el temor social generalizado que viene del enemigo o las intenciones de división y confusión que surgen al interior de la iglesia, o las mentiras que solo el padre de la mentira elabora y sabe distribuir para dañar a hombres y mujeres bendecidos por Dios, dañar familias, dañar iglesias locales, dañar una comunidad. Líderes más conectados con Dios, con discernimiento para filtrar y contrarrestar las noticias falsas, fruto de la condición humana caída, frente a lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es de buen nombre. Otra habilidad es la formación de cristianos, que son profesionales en ciencias exactas y humanas, científicos, médicos, bioingenieros, tomadores de decisiones, para formarlos para que tengan suficiente, sólido criterio ético dentro de la moral divina, para afrontar las decisiones más arrolladoras que acontece en la era digital. Y una última habilidad, profesionales certificados para la selección, preparación y uso de la tecnología. No neófitos, personas calificadas para el manejo profesional de la social media, de la generación de contenidos con altura y de atención a la ciberseguridad. Un momento, quiero compartirles. Hace un año, justamente, la revista Time preguntaba o decía, afirmaba que había llegado el fin de la humanidad. Y resalta las letras AI, Artificial Intelligence. Y se pregunta, ¿qué tan real es este riesgo de que llegó el fin de la humanidad? Quien desee, allá está disponible el reporte. Pero yo quisiera más bien dejar una pregunta con ustedes. ¿Perderán sus empleos los pastores? ¿Perderán sus empleos los teólogos, los maestros de Biblia? Esa, hermanos, es la misma pregunta que se están haciendo los médicos, los abogados, los artistas, los profesores. ¿Perderemos el empleo? ¿Nos lo quitará la inteligencia artificial? Hermanos, yo creo que no. Por lo menos por ahora, absolutamente no. ¿Por qué? Un acercamiento espiritual y técnico. Primero, porque la tecnología por sí sola no garantiza que una función se realice exitosamente. La tecnología por sí sola no funciona. Se necesita de una integración coherente entre la gente y sus necesidades. En el caso pastoral, se necesita esa integración coherente entre la gente, sus necesidades y el mensaje que acreditamos viene de Dios. En segundo lugar, creo que no perderemos el empleo ni la función, porque
si la inteligencia artificial no genera valor, no sirve para nada. Y más temprano que tarde, la gente se desconecta de ella. Por ejemplo, cuando entramos a cualquier aplicación de medicina que funciona con inteligencia artificial y le preguntamos cualquier cosa sobre una gripa, sobre un dolor de cabeza, y no tenemos una respuesta igual o mejor a la que nos daría un profesional de la medicina, rápidamente esa aplicación entra en descrédito. Si no es igual o mejor, la inteligencia artificial no sirve. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que un pastor entrega, otorga a un miembro de la iglesia? ¿Dónde está ese lugar donde la inteligencia artificial no puede competir? Un tercer elemento por lo que creo que no perderemos la función o la relevancia es porque la inteligencia artificial se alimenta de datos y aún es bastante limitada en sus fuentes y genera muchos sesgos, genera imperfecciones. Además, la inteligencia artificial alucina tanto o más que el ser humano, generando conocimientos o respuestas ilusorias, delirantes, fantasiosas, paranoicas, distópicas. Una razón más, hermanos, para que cuando la inteligencia artificial entregue alguna respuesta, proponga algún sermón, algún bosquejo, si el pastor no está debidamente preparado, sólidamente preparado, será fácilmente engañado. Los datos hoy en día no son suficientes. Para concluir, de la ciencia, de la tecnología, no sale nada de contenido moral. La razón es grande porque tiene límites. La razón, el pensamiento humano, es grande porque tiene límites. Y como razón humana es limitada, y aunque puede muchas cosas, no lo puede todo. La razón, la ciencia, la tecnología puede crear conocimientos, puede crear medicina, puede crear tecnología, puede crear bioingeniería, puede producir algunos temas éticos, puede proponer algo de la moral. Pero hermanos, es en la espiritualidad de la iglesia y es en la moral que se fundamenta en el carácter de Dios, desde donde se vela por la dignidad humana. Eso no lo hace ni la ciencia, ni la tecnología, ni la inteligencia artificial. La ciencia y la filosofía, dos asuntos que mueven el mundo en la era digital, están considerando que hemos entrado en un estado global de alto riesgo por la subsistencia humana. Allí se está considerando que la espiritualidad, la fe, la moral, no pueden seguir estando fuera de la construcción de un nuevo orden mundial, que no solo es político o económico, sino que es filosófico, ético, trascendental, y que ya está aconteciendo. Esta es una era donde se abre una nueva puerta para que el mensaje del Evangelio, la misión de la Iglesia y la acción del Espíritu Santo continúe en medio de este panorama mundial. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Alex, por el tema que nos has presentado y por recordarnos que la inteligencia artificial se alimenta de datos, pero nosotros los creyentes nos alimentamos de la bendita palabra del Señor. La inteligencia artificial no tiene corazón para amar y nosotros podemos amar. Amamos a Dios y amamos también a la gente. Nos impactó mucho lo que mencionabas, que es necesario levantar hombres y mujeres apologetas que defiendan la fe, personas conocedoras de la Escritura, pero también muy conocedores de todo esto del funcionamiento de la inteligencia artificial. Gracias, Alex, por tu exposición. Ha sido muy oportuno el tema. Y escuchemos al pastor Iván Flores. Quiero decir algo del pastor Iván. Es pastor y maestro bíblico por más de 3 décadas. Ha dirigido estudios en la iglesia, seminarios teológicos
y en diversos contextos. Ha sido rector y profesor del Seminario Teológico de Chile, de la Alianza en Chile y República Dominicana. Tiene estudios de maestría en teología y es autor de varios libros. El pastor Iván Flores es actual presidente de la Alianza Cristiana y Misionera de Chile y también miembro de CLA, de la directiva de CLA. Trabajamos juntos y ahora estamos preparándonos para nuestra asamblea y simposio en México, en la ciudad de Guadalajara, como ustedes lo conocen, a fines del mes de septiembre. Pastor Iván Flores, bienvenido para esta reunión y en la presentación de este tema, junto con el pastor Alex. Que Dios te use, Iván. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo desde el hemisferio sur, acá la Patagonia está cerquita, el cono sur está bastante frío en este tiempo y veo a algunos de ustedes allá, algunos amigos ahí del Caribe que están con una camisa nomás, ¿ah? Bueno, acá estamos con mucho frío. Bien, me alegra de poder estar con ustedes, ya hay algunos que veo acá en pantalla, amigos que hemos sido compañeros en el camino, nos hemos encontrado alguna vez, hemos compartido la palabra del Señor, mis queridos hermanos dominicanos, ahí en Panamá también, en Centroamérica, Colombia, Ecuador. Así que qué buenos son estos tiempos, hermanos, estos tiempos para poder edificarnos en estos temas que de pronto están llegando a nuestra realidad y que nosotros no lo ubicamos. Y la rapidez que ha tenido el mundo en la tecnología es impresionante. Los últimos 20 años esto ha sido una carretera a alta velocidad. Internet tomó varias décadas para poder establecerse y estaba leyendo un documento por ahí que cuando comienza a operar el primer sistema de inteligencia artificial, tan solo en 3 días el mundo entero se enteró de lo que estaba pasando y los computadores personales comenzaron a alimentarse con estos software de ayuda de inteligencia artificial. Y viene a mi mente, en el año 1996, hago un poco de historia, tuve la oportunidad de comprar mi primer equipo de computación, un computador de estos antiguos grandes, monocromático, ¿verdad? Que tenía sistemas que todavía no aparecía el Windows. Y recuerdo que una hermana de mi iglesia, en la cual yo pastoreaba, levantó una ola de comentarios que el pastor ahora solo apretará una tecla y saldrá un sermón, ¿ya? Estoy hablando del año 97, no teníamos todavía internet, no teníamos Windows, y entonces la hermana proféticamente me decía eso, y bueno, hablando que yo entraba a una época que era demasiado peligrosa, casi 25 años atrás, un poco más. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día, la verdad que nosotros, aunque lo estamos hablando hoy, ya estamos tarde, esto ya está avanzado y nosotros sabemos poco. Yo reconozco que he tenido que este tiempo leer varias cosas, buscar información para que pueda realmente tener una argumentación apropiada. Así que quiero compartir con ustedes algunas ideas. Las voy a compartir por escrito para que así también puedan quizás algunos de ustedes tomar alguna nota. Bueno, la inteligencia artificial, algunos también dicen que debería ser llamada inteligencia mecánica. ¿Qué habilidades nos puede dar a la iglesia? Y agradezco que el pastor Alex haya ahondado en esto de lo ético, de lo teológico frente a la realidad que nosotros estamos viviendo. Este texto
el libro de Hechos 13:36 a mí me provoca una reflexión para lo que estamos hablando. Dice, David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Y creo que esta actitud que es destacado David debería también para nosotros ser un gran motivador de servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. Y en ese sentido, ante todo lo que hacemos, ante todo lo que se nos ofrece, no olvidarnos que estamos llamados a servir, pero también estamos llamados a servir según la voluntad de Dios. De tal manera que esta expresión me parece adecuada de este discurso de Pedro, me parece adecuado para el momento en que nos ha correspondido vivir. Y como el Señor mismo lo dijo, Jesús señaló que teníamos que aprender a leer los tiempos, a leer lo que está ocurriendo en nuestro contexto alrededor. Y creo que este tema bien nos provoca una lectura de lo que realmente nosotros somos en el desarrollo de nuestro ministerio. Este grupo, Barna, es un grupo especializado que hace investigaciones sobre diferentes temas y ellos hace algunos meses levantaron una encuesta para determinar qué piensan los pastores y lo que piensan los cristianos en general referente a la inteligencia artificial vinculado a la iglesia. Ustedes pueden ver esta página ahí en www.barna.com y entonces Barna, el grupo Barna, ha visto que los cristianos no se sienten muy cómodos con la iglesia de la inteligencia artificial. Para estos tiempos, esto ha provocado algunas incomodidades. Y como yo les comenté, pienso en esta querida hermana que 25 años atrás cuestionó el que yo tuviera un computador. Pienso que esta incomodidad ha seguido presente en medio de las diferentes congregaciones. Y entonces la encuesta de Barna indica que la mitad de los cristianos, esta encuesta es levantada en Estados Unidos mayormente, piensa que la inteligencia artificial no es buena para la iglesia cristiana. Y hay un 59% de los cristianos que están preocupados por el uso de la inteligencia artificial en las iglesias. Y creo que nosotros en Latinoamérica estamos en estas primeras muestras aquí, podríamos estar ubicados en aquellos que vemos que esto no es bueno, que es una amenaza, o bien preocupados por el uso que hemos de darle a la iglesia. Hay un 47% de los cristianos que se sentirían incómodos si supieran que su pastor está usando inteligencia artificial en la preparación de sus sermones. Bueno, aquí esto ya lo lleva al terreno de lo práctico y también tenemos la información que un 31% de los cristianos dice que quiere escuchar al pastor explicar cuándo y cómo se usa la inteligencia artificial en su iglesia. De tal manera que esta encuesta bien puede ser llevada a nuestros medios y los números aquí indicados realmente muestran una gran necesidad y también requiere que nosotros tengamos nociones para poder explicar desde nuestra perspectiva lo que es el mundo en el que estamos viviendo. Investigaciones como las de Barna ayudan a medir los sentimientos y a explorar las oportunidades que rodean a la inteligencia artificial, ayudando a la iglesia a tomar decisiones bien informadas sobre el avance de la tecnología. Siendo sinceros, creo que la gran mayoría de las iglesias hoy en Latinoamérica está recurriendo a los avances de la tecnología. Por lo tanto, no podemos quedarnos al margen de lo que ha sucedido y bien como ha señalado el pastor Alex.
Y al respecto, es importante reflexionar sobre las implicaciones de la inteligencia artificial a través del lente de nuestra fe. Y quisiera detenerme en esto algún momento para complementar lo que ya han escuchado. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de considerar los pros y los contras de la inteligencia artificial desde una perspectiva cristiana, y esto nos va a ayudar a nosotros a abordar el impacto con sabiduría y con discernimiento. Probablemente la primera habilidad que aquí se indica, sabiduría y discernimiento, es propia de la humanidad creada por el Señor. Todavía las máquinas no han podido tener la sabiduría que Dios permitió que nuestra raza tuviera. Por lo tanto, tenemos que tener realmente una claridad desde la fe, cómo vamos a abordar aquello. Y la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, esto lo más probable es que ayude a liberar energía y tiempo humano para actividades más significativas. Desde el lado positivo, uno bien puede decir que la tecnología ha llegado para facilitar la vida, y en esto creo que no hay dificultad en poder decir que efectivamente lo es. Y esta mayor eficiencia debe estar en consonancia, ¿sí?, con el llamado cristiano a que sepamos administrar nuestros recursos y utilizar nuestros talentos al máximo de su potencia. Entonces se levanta un gran desafío que efectivamente nosotros estamos enfrentando en todos nuestros países, ustedes en el suyo, acá en el mío, pero la excesiva dependencia de la inteligencia artificial también puede llevar a una devaluación de la interacción humana, la empatía y la compasión. Y los cristianos, y cada uno de nosotros como líderes cristianos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y debemos tener cuidado de no reemplazar las relaciones humanas genuinas y el cuidado por la tecnología. Y aquí donde el pastor Alex apuntaba a que no perdamos la esencia de este trato personal. Jesús estuvo con la gente, la iglesia ha estado con la gente, y la tecnología, si bien nos puede ayudar, nunca debemos imaginarnos que ella reemplace relaciones humanas genuinas y el cuidado de la tecnología. Un mensaje dado desde un programador automático, mecánico, nunca va a ser lo mismo que esa interrelación y cuidado pastoral que nosotros debamos entregar a los que nos están rodeando. Por lo mismo, desde una perspectiva cristiana, el debate en torno al surgimiento de la inteligencia artificial en nuestra sociedad exige, queridos hermanos, una atención y una reflexión cuidadosa. Creo que no antagónica. No debemos satanizar todo lo que estamos recibiendo como beneficio de los dones también de la inteligencia humana que han permitido crear estos implementos, pero sí requiere que desde una mirada cristiana nosotros podamos atender y reflexionar sobre esto cuidadosamente. Y en esto quisiera invitar a cada uno de ustedes como líderes cristianos, con pastores, algunos de ustedes que desarrollan ministerios locales, atrévanse a conversar estos temas con la generación que hoy tenemos, nuestros jóvenes. ¿Cómo los jóvenes están mirando esto? Y los temores que pueden provocar también en personas quizás creyentes más antiguos. Si bien la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar, por ejemplo, la atención sanitaria, aumentar la productividad, debemos abordar su implementación con un discernimiento ético, así como lo planteó recientemente el pastor, donde tengamos márgenes éticos para poder atender lo que realmente nos corresponde. Y al defender la dignidad humana,
estamos llamados a salvaguardar la privacidad, ser consciente de los posibles riesgos de la deshumanización, y de ese punto podremos contribuir al desarrollo responsable y compasivo de la inteligencia artificial. Destaco acá que en estos debates dejémonos guiar por nuestra fe, que sea ella la que nos guíe para asegurarnos de que las tecnologías de la inteligencia artificial se alineen con nuestros valores y promuevan el bien común para todos. Y para ello, efectivamente, se requieren habilidades bíblico-teológicas, se requieren una nueva generación de creyentes que sepa leer los tiempos, que sepa servir a esta generación de manera apropiada según la voluntad de Dios, como lo hemos señalado. Y frente a esto, yo creo que hay una premisa básica, es que ningún robot podrá jamás reemplazar a la humanidad. Lo humano, nosotros fuimos creados, lo humano fue formado por Dios, fue Dios que diseñó con sus manos lo humano, y no hay robot que reemplace la humanidad, que es una virtud del Creador para cada uno de nosotros. Los seres humanos ocupan un lugar destacado en la creación del mundo, y para eso tenemos que ir a nuestras bases teológicas de la creación, donde vemos cómo Dios nos crea, y la humanidad es tan vitalmente importante que Dios mismo se hizo hombre para poder relacionarse plenamente con su creación. Uno lo ve desde la mirada bíblica, la importancia que tiene el concepto de lo humano, que Dios se acerca al humano y viene a redimirlo. Dios bien podría haber enviado un holograma de sí mismo a la tierra para que la humanidad supiera cómo era, o podría haber venido en su totalidad, en su naturaleza divina, y eso habría sido impresionante. Están las dos opciones, pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios definitivamente se hizo humano. Esto es lo que nosotros en teología llamamos la encarnación. Nació como nosotros nacemos, vivió como nosotros vivimos y experimentó lo que nosotros experimentamos. Por lo tanto, para Dios lo humano es de tremendo valor. No podemos hacer una teología dejando lo humano como algo que nos sirve. Uno de los daños que más ha provocado destrozos en la vida de la iglesia es cuando desvalorizamos lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El libro de Hebreo bien expresa esta condición de Dios y dice: también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas. Entonces, desde esta perspectiva cristiana, nosotros entendemos que para Dios lo humano, la creación, tiene un valor inconmensurable, al punto que el Hijo de Dios se hace humano, se encarna en esta raza caída para entender nuestros sufrimientos y pruebas, cosa que ningún robot podrá hacer, de entender las pruebas que estamos pasando. En este aspecto, hoy en día, se considera que los seres humanos son simplemente otros animales. En este declive del pensamiento humano, hemos llegado a estos niveles, y por supuesto desde una perspectiva evolutiva somos simios, a lo mucho altamente evolucionados, y desde una perspectiva evolutiva simplemente respondemos a nuestro entorno externo para satisfacer
nuestras necesidades y asegurar la supervivencia de la especie. Estas son las pruebas que hemos tenido en lo humano frente a la creación de Dios, en que se quiere quitar a Dios de en medio de nosotros. En otras palabras, básicamente estamos programados en nuestras respuestas y entonces una mirada evolutiva, una mirada que considera al humano simplemente como algo más y no como la corona de la creación como Dios lo plantea, efectivamente no somos mejores que la inteligencia artificial. Y si lo miramos desde esta mirada evolutiva, por supuesto que el humano común y corriente sería inferior a una inteligencia mecánica o artificial. Sin embargo, uno tiene que preguntarse si la humanidad es única y especial o no. Y la Biblia es clara al pensar que sí, y porque dice, refiriéndose a los seres humanos, una expresión maravillosa ahí en el libro de Hebreos, dice lo siguiente, porque es cierto, en cierto lugar de las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste, un poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Entonces, en esta teología que nosotros planteamos, el ser humano tiene la autoridad sobre todas las cosas, porque está la mano creadora de Dios sobre nosotros, aún siendo simples mortales, Él se ha ocupado y nos ha coronado de gloria y honor. Así que la verdadera espiritualidad nunca se encontrará a través de la inteligencia artificial. En este sentido, si reconocemos a Dios como nuestro creador, entonces también deberíamos ver a la humanidad como creadora de la inteligencia artificial. Y en este sentido, esa es la razón por la que la verdadera espiritualidad nunca se encontrará a través de la inteligencia artificial. Es solo gracias a mi caminar con Dios que puedo invitar a otros a caminar con Él. Es solo gracias a mis propios fracasos, dolores personales y a mi sanación que Dios provocó en mi vida, que espero poder compartir y ayudar a otros. Es la espiritualidad humana la que realmente ayudará a otros a poder desarrollarse en la vida. Y el amor solo viene de Dios, no de un algoritmo informático. La alegría viene de Dios, la paz viene de Dios. Estas cosas pueden influir a través de una persona que está conectada con Dios, como creo que cada uno de nosotros lo estamos. Y no puede venir de una máquina, porque ningún software podrá jamás sanar un alma rota, porque efectivamente solo Dios puede hacerlo. En ese sentido, quiero que hagamos una evaluación de los pros y los contras de la inteligencia artificial en el ministerio. Y en esto quisiera tocar algunas cosas prácticas que he ido leyendo y encontrando aquí y allá para compartirlas con ustedes. Bueno, en primer lugar, aclaremos qué es la inteligencia y qué no es la inteligencia artificial. La mayoría de la gente piensa en la inteligencia artificial a nivel de la ciencia ficción cuando habla del tema. Y hay varias películas por ahí que nos llevan a un mundo de ficción tremenda. Sin embargo, aún no estamos ni cerca de un escenario como una inteligencia artificial se apodere del mundo, que una máquina tenga control de todo lo que está ocurriendo. Eso solo ocurre en la mente de la gente en Hollywood, que ha creado esta situación en estos momentos. En general, la inteligencia artificial se divide en dos categorías. Uno la llaman la estrella, inteligencia artificial estrella, y la inteligencia artificial fuerte. Explico esto un poco. Hay un programa informático, por ejemplo, para realizar determinadas tareas,
y sobresalir en algunas tareas. Eso es lo que llamamos nosotros inteligencia artificial estrella y lo estamos usando en este momento. Algunos de ustedes compran ¿cómo se llama esto? Mercado Libre, todas estas páginas de compra. Eso está todo manejado con una inteligencia artificial estrella. Por ejemplo, hay cámaras de seguridad que detectan cuando alguien llega a la puerta con algunos paquetes y el programa ha aprendido a reconocer el paquete en el video entre muchos que puedan llegar y lo que lo entrenó para verlos hasta que pudiera identificarlo de manera inconsciente. Hoy vemos eso nosotros, de esta inteligencia estrella pequeña que está manejando. Yo creo que algunos de ustedes tienen la experiencia de haber comprado un pequeño robot que es un aspirador o limpiador, que usted lo coloca en el suelo de su casa y se va a acostar y en la noche trabaja limpiando la sala, en fin, donde usted quiera dejarlo. Esa es una inteligencia que ya está operando en medio de nosotros. Pero hay una segunda que es la fuerte, es similar a la que se ve en la televisión y en las películas, como Jarvis. Los que han visto estas películas de ciencia ficción, en Iron Man, que posee una inteligencia general, que esa inteligencia, Jarvis, que es una abreviación del administrador humano que había ahí, puede administrar una mansión entera, ¿ah? Él solo dándole órdenes puede manejar todo y ese tipo de inteligencia tendría amplias capacidades de entrada, capacidades de pensar, de actuar de forma independiente. Sin embargo, todavía no existe. Eso todavía está a nivel de ciencia ficción. Todavía no hay una máquina que piense qué es lo que está pensando el humano. Como bien se ha señalado, todavía la máquina requiere que se le alimente con la información humana. Todavía no hay ninguna máquina que piense de manera independiente. Actualmente, inteligencia artificial se limita a una específica área y una de las herramientas, y quiero citar esta, quizás la más avanzada, es ChatGPT, que en el fondo es un procesador de texto como se usa en nuestros computadores, o un KitBoot para la contabilidad, y estas herramientas pudieran ser beneficiosas para el ministerio. Y quiero un poco explicar esto, de no colocarnos solo a la defensiva, sino que también comenzar a ver cómo esto nos puede ayudar en algunas áreas ministeriales. En el contexto del ministerio, la inteligencia como ChatGPT puede complementar tareas humanas, complementar. No se trata de reemplazar los roles humanos, sino mejorarlos. Entonces, nosotros como ministerio bien podríamos aprovechar la tecnología para mejorar nuestras capacidades en varios aspectos del ministerio, como ya quizá hemos estado usando tecnología para poder implementarlos en nuestra iglesia. Yo estoy en la iglesia desde la época que usábamos papelógrafos, se llamaban, que eran estos instrumentos, ¿verdad? Con un papel tú escribías los coritos y la gente cantaba con ellos. Luego vino el retroproyector, hoy día son los datas con computadores, con algunos programas, en fin, ya hemos estado usando. Pero todo esto en el sentido de que está complementando lo que realmente nosotros somos. Y en este aspecto hay algunas capacidades que podríamos usar en el ministerio, como por ejemplo, cuáles son algunos usos que pudiéramos pensar en el ChatGPT, que es una amplia gama de usos, aplicaciones, y quiero dar algunos ejemplos como ya se usa en algunos lugares. Bueno, esto se usa mayormente en servicio al cliente y el ChatGPT se puede utilizar para brindar soportes al cliente
con la ayuda del procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje automático. El uso puede comprender la consulta del cliente, brindar información o asistencia relevante. Uno pudiera usarlo esto y aprender a tener algo de esto. También escribe una copia única. Se puede utilizar para crear copias de anuncios, correos electrónicos únicos, atractivos, de alto rendimiento para distintos tipos de actividades de marketing, para comprender las necesidades y preferencias del cliente. ChatGPT puede brindar recomendaciones personalizadas y ayudar a impulsar las ventas. Podemos hacer boletines atractivos, presentaciones con calidad, porque también como iglesia tenemos que pensar en que tenemos que entregar calidad en lo que estamos haciendo. Generalmente uno va a veces a templos y ve lo que es muy preliminar, que son nuestras láminas para cantar los coros, y uno con pesar a veces ve que muchos de ellos están con falta de ortografía, mal parafraseado. Use esto. Usted puede usar esto, podemos tener aquí entregar una buena posibilidad a los que nos están mirando. En cuanto a educación, donde la iglesia también está fuertemente involucrada, se puede utilizar para experiencias de aprendizaje, personalizar a los estudiantes, puede generar materias de estudio, cuestionarios personalizados mediante el análisis de historia, de aprendizaje y las preferencias de los estudiantes. Así que se puede también usar este elemento ahí. También muchos lo están haciendo en lugares de consultorios médicos para brindar asesoramiento, asistencia médica a los pacientes, para analizar los síntomas del historial médico de un paciente. ChatGPT puede brindar recomendaciones para el tratamiento, derivar al paciente al profesional médico adecuado. Eso ya lo vemos y se está usando en muchos lugares. Aquí también hay otra posibilidad que pudiéramos usarlo en nuestros ministerios para traducir idioma. Ayuda a traducir automáticamente textos de un idioma a otro. Esto resulta especialmente útil para organizaciones que operan en varios países, como nuestra iglesia, que tienen en países de lengua distinta. Hay programas de esta inteligencia que nosotros podemos tener audífonos para escuchar un sermón que se está dando en diferentes idiomas. O sea, eso podría ser una gran ayuda, que ahora eso se hace derechamente con personas, pero hay esta herramienta que pudiera utilizar. Está el tema de asistencia, escritura virtual, para artículos, publicaciones, redes sociales, correo electrónico, publicación de blog y más. Todo esto que puede ser un beneficio y ayudar también la imagen de nuestra iglesia. Bueno, quiero señalar algunos peligros, sin embargo, que pudieran estar en esto. En cuanto a la inteligencia artificial fuerte o a la inteligencia artificial general, es una preocupación futura con riesgos potenciales como se destaca en la literatura. Sin embargo, aún no hemos llegado a ese nivel. Pero hay algunas cuestiones que tener en cuenta. Por ejemplo, el utilizar ChatGPT en el proceso de redacción de sermones para la investigación y el perfeccionamiento del lenguaje. Personalmente, yo me resisto y no recomendaría su uso para escribir sermones en su totalidad. Pienso que en esto nosotros todavía tenemos que luchar con el texto bíblico. Esa lucha con oración, con súplica, con escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándonos en la semana para el mensaje que la congregación necesita escuchar. Cierto que en nuestra falta de tiempo probablemente sea fácil que una inteligencia mecánica nos prepare un sermón o una serie de estudios bíblicos, pero yo creo que ese nivel no deberíamos nosotros atravesarlo. Soy de los que cree que todavía la preparación de los sermones tiene que ser un trabajo
del pastor, del ministro, del predicador, donde él, comilla, pelee con el con lo que quiere decir, con la necesidad humana de sus feligreses, que investigue, que Dios le hable, de tal manera que pienso que este es un nivel que debería estar vetado para nosotros. El simplemente bajar sermones de la inteligencia artificial y crear hermosos sermones, pero sin nada de espíritu. Y yo creo que lo que alimenta al pueblo de Dios es el espíritu y la gracia de haber estado en un encuentro personal con el Señor para preparar un sermón. Entonces, en ese aspecto, la redacción y la presentación de sermones son actividades espirituales que mejor realizan los humanos. Nosotros tenemos esa espiritualidad que una inteligencia artificial no puede aún superar lo que Dios ha puesto en nuestra alma. También quiero plantear que cuidar que la inteligencia artificial pueda sustituir a los líderes espirituales como ministros. ¿En qué sentido? En que una razón importante para esto es el reconocimiento de que todas estas inteligencias artificiales o mecánicas, el concepto de alma puede ser difícil de entenderse, por lo que es importante explicarlo. La ausencia de alma significa que la inteligencia artificial no está enseñando al público sobre religión en interés de Dios, sino un hecho simplemente porque están programadas para ello, pero sin alma. Y yo creo que un ministro del Evangelio tiene que tener el alma desgarrada cuando entrega una preparación al pueblo de Dios. En otras palabras, ministro real, por ejemplo, está haciendo el trabajo de Dios tratando de llevar a la mayor cantidad posible de personas a Él. Sin embargo, la inteligencia artificial solo está allí porque se le dijo que estuviera y se le da un orden para que haga algo. En ese sentido, si los creyentes experimentando ausencia pastoral y sienten que el ministro no cree personalmente en lo que está predicando, podría afectar drásticamente la percepción de los feligreses de la información y pueden decidir integrarla como una ayuda espiritual. Pienso que el Señor debe todavía, y ojalá oremos en esto, para que estemos aún en resguardo de que la atención pastoral de un ministro sirviendo personalmente tiene que ser de manera personal, integrada, ¿verdad?, desde una experiencia, así como fue la encarnación de Cristo en medio de nosotros. Sí creo que lo administrativo puede ser una ayuda, ahí no podemos negarnos en lo que es todo nuestro trabajo administrativo, y ahí hago la separación con la preparación espiritual para nuestro trabajo de la diaconía de la palabra del Señor. Entonces hay iglesias que han comenzado a utilizar la inteligencia como una forma de recopilación sobre sus miembros, y esta información es muy útil para la iglesia y le permite saber mucho sobre alguien solo por su rostro. Por ejemplo, podemos hacer listas de miembros, características en edades, en profesiones, en fin, eso se puede hacer todo. Y los sistemas de inteligencia artificial pueden decir muchas cosas como datos de asistencia y tal vez hasta el estado del ánimo de una persona. Estos sistemas pueden ayudar en gran medida a las iglesias a estar más conectadas con sus miembros porque saben que sus respuestas y necesidades no se quedan sin respuesta. Así que ahí pudiéramos bien usar para tener un seguimiento administrativo de nuestros hermanos. Bueno, finalizo, pero la verdad que esto continuará. Yo creo que, como planteé, mucha gente quiere que sus pastores le digan qué es lo que es la inteligencia artificial. Y esta noche tal vez solo estamos abriendo una brecha de algo que es mucho más profundo. Y finalizo con lo siguiente. Hace unos años en Alemania se conoció un ministro robot
creado, se llama Bless U2. Y este puede dar bendiciones en 5 idiomas. Bueno, es bien primitivo este robot, y fue creado para inspirar un debate sobre si la inteligencia artificial puede o no usarse para bien de las religiones. Y ahí él puede dar bendiciones en los idiomas que él está alimentado. Bueno, finalizo esta parte con una sugerencia de principios con el objetivo de apoyar el uso responsable de la inteligencia por parte de ministros de la Iglesia. Quiero dar algunos aspectos. Conexión espiritual. La Iglesia utilizará inteligencia artificial para apoyar, pero nunca para suplantar la conexión entre Dios y sus hijos. Y creo que esta conexión espiritual tenemos que dejarla marcada de por vida en nuestro servicio. Que solo la inteligencia artificial sea un apoyo, pero nunca una suplantación de mi conexión espiritual entre Dios y sus hijos. La Iglesia utilizará inteligencia artificial de manera positiva, útil, edificante, que mantenga la honestidad, la integridad, la ética, los valores y los estándares de la Iglesia. Tenemos que pensar en aquello. También en cuanto a transparencia, este principio rector debería indicar que las personas que interactúan con la Iglesia comprenderán cuando están interactuando con inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que ser muy honestos para poder decir, mira, esto que vamos a usar lo estamos usando desde la inteligencia artificial. Sería poco transparente que un pastor, que un líder esté predicando sermones que ha creado un mecanismo, o crear un programa que ha creado un mecanismo. Yo creo que lo podemos hacer en lo administrativo, como lo señalé, pero también siendo transparente en lo que estamos usando. Al mismo tiempo, la Iglesia otorgará atribución por el contenido creado con inteligencia artificial cuando la autenticidad, precisión o autoría del contenido puedan ser mal interpretada o engañosa. Cuidar esos contenidos creados con la inteligencia artificial, y comparto plenamente lo que dijo el pastor Alex. Si no tenemos una generación de teólogos que sepan interpretar la Biblia, no podremos tener filtro para lo que provoca un mecanismo. Por lo tanto, el filtro está en nuestra profundidad de la palabra, en nuestra teología, en nuestros principios, para poder realmente filtrar. No todo lo que venga de la inteligencia artificial, por supuesto, es positivo para los ministerios. En cuanto a privacidad y seguridad, el uso de la inteligencia por parte de la Iglesia salvaguardará la información eclesial y personal. Yo creo que tenemos que tener una reserva de información personal y ser en esto cuidadosos. Hoy día muchas de las bases de conocimiento personal se venden a la empresa. Por eso que a usted todos los días lo llaman de Telefónica, lo saludan por su nombre, le dan palabras de saludo, porque ellos tienen bases de datos que están usando para su negocio. Yo creo que la Iglesia no podría usar sus bases de datos, la documentación personal, para algo que no sea realmente lo que perseguimos. Y responsabilidad, la Iglesia utilizará la inteligencia artificial de manera coherente con las políticas de la Iglesia y las leyes aplicables, y siendo responsable, la Iglesia será mesurada y deliberará en su uso de la inteligencia, probando, revisando periódicamente los resultados para ayudar a garantizar la precisión, la verdad, veracidad y el cumplimiento. Así que, queridos hermanos, creo que tenemos un tremendo desafío por delante para la Iglesia presente. No podemos negarnos ni cerrarnos a esta realidad,
pero nuestra humanidad tiene que primar, ¿verdad?, sobre el mecanismo que pueda estar tratando de ayudarnos. Repito, nos puede complementar el ministerio, complementarlo en ciertos límites, pero nunca reemplazar lo que es el llamado nuestro en el servicio, en la búsqueda responsable de la palabra del Señor, de hacer nuestros sermones en meditación profunda con el Señor, y eso requiere tiempo y para eso fuimos llamados, para poder dedicarnos a la palabra del Señor. Bueno, que Dios les bendiga, sé que esto nos deja un mundo de preguntas y espero que así sea y que ustedes dialoguen también en sus respectivos lugares. Dios les bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Pastor David. Gracias, muchas gracias, Iván, por la presentación. Tantas cosas importantes y algo que el pastor mencionó, la verdadera espiritualidad nunca se encontrará a través de la inteligencia artificial. Y creo que también rescatamos el énfasis que el pastor Iván ha hecho de usar la inteligencia artificial como una herramienta administrativa, pero de ninguna manera puede tomar el lugar de las habilidades, destrezas, dones y talentos que el Señor nos ha dado, pero no hay duda que es una herramienta muy útil para hoy. Gracias, Pastor Iván. Unas preguntas, primero para el Pastor Alex. Alguien pregunta, Alex, por favor, ¿cuál es la medida que las iglesias deben trabajar el tema de la inteligencia artificial cada vez que tienen más jóvenes que llegan en este tema con un conocimiento avanzado? Alex. Sí, qué buena pregunta, pastor y hermanos. Yo creo que tenemos que partir de una realidad tecnológica. Y es que si logramos hacer una comparación guardando las proporciones, si cuando nosotros nos hablan del evangelio, y sabemos que es el evangelio, ¿cierto? Que tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el propósito eterno de Dios, con el tema de la cruz, con la justificación, la santificación. Hay tantos temas alrededor del evangelio. Y si nosotros decimos que el evangelio es ir a la iglesia, estamos siendo muy pobres en el tema. Igual acontece cuando hablamos de inteligencia artificial. Es un tema tan amplio que si nosotros lo limitamos a ChatGPT o a buscar en Internet algunas respuestas, estamos muertos en el diálogo de entrada. El que conoce del tema, como dice la pregunta, sabe que inteligencia artificial está involucrado en todo, en la biotecnología, en las redes sociales, en una serie de cosas. Por ejemplo, seguramente todos nosotros acá tenemos por lo menos 20 años utilizando inteligencia artificial. Ojo, todos tenemos 20 años utilizando inteligencia artificial. ¿Cuál? La de Google. Google tiene inteligencia artificial. Cada vez que entramos y googleamos, hacemos una pregunta, él utiliza algoritmos de machine learning que ayudan a detectar información en muchas partes del mundo, la consolida y nos la pone al frente. Eso ya tiene, Google cumplió 25 años hace poco. Otra inteligencia artificial que tenemos mucho tiempo usando, Google Maps, Waze. Ellos tienen no solamente geolocalización, sino que también tienen sistemas de recomendación. Eso es inteligencia artificial. Alguien preguntó en el chat respecto a Perplexity. Mire, Perplexity es un sistema tal vez mucho mejor que ChatGPT cuando hacemos investigación de documentos, porque Perplexity entrega información, entrega respuestas, pero adicionalmente nos entrega referencias bibliográficas, lo mismo que Bing de Microsoft. Entonces, creo que el diálogo empieza por ahí, ¿cierto? En considerar que inteligencia artificial, así como el evangelio, no es solamente ir a la iglesia, inteligencia artificial no es solo ChatGPT. Aquí hay un tema mucho mayor, mucho más complejo, que tiene que ver con moral, con existencia, con tecnología, mucho más amplio. Ahora, ¿qué diálogo tenemos con ellos? Bueno, yo creería que
por lo menos estos 7 elementos que sugerí en la exposición hacen parte, ¿cierto? Hay asuntos de apologética que hay que saber abordar con ellos. Hay asuntos de tecnología muy específicos que hay que saber hablar con ellos. Hay asuntos que tienen que ver con la manipulación de la mente humana, que también es una realidad, ¿cierto? Así no lo usemos como parte del ministerio de la iglesia, la inteligencia artificial está discipulando a nuestros jóvenes, está llenando su cabeza de información respecto a la cosmovisión del mundo. Entonces, ayudarles a comprender que la verdad no está en los celulares, sino que la verdad sigue estando en la Biblia, por ejemplo. Es un gran punto de inicio. Y otro es acercarnos a ellos, llevándolos a reforzar algo que es muy humano y es las relaciones, ¿cierto? Las relaciones de carne, del abrazo, de estar juntos. Creo que eso nos ayudaría mucho a acercarnos a una juventud que conoce del tema, que elabora el tema, porque la inteligencia artificial no es solamente los que usan aplicaciones, sino los que crean inteligencia artificial, los que saben desarrollar algoritmos que se pueden colocar en sistemas embebidos o sistemas específicos que dan soluciones técnicas. Todos esos temas es necesario saber conversarlos con ellos. muchas gracias, Alex. Pastor Iván, una pregunta entre tantas. ¿Se puede considerar a la inteligencia artificial como un espíritu engañador que quiere suplantar la tarea inspiradora del Espíritu Santo? Bueno, antes quiero decirle, mientras pienso la respuesta, que subí el material. Alguno de ustedes me pedía si lo pueden bajar de inmediato de ahí del chat, porque cuando se cierra el chat ya desaparece. Entonces pueden bajarlo, ahí está. Un espíritu engañador. Bueno, yo creo que todo puede engañarnos, depende de cómo nosotros le permitamos, cómo le permitamos. Yo creo que en ese sentido todo puede ser engañador, pero ahí donde viene a mi mente ahora mismo la frase de Lutero cuando dice que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre uno, ¿no? Pero sí puede evitar que hagan nido en la cabeza de uno. Entonces, estas son máquinas y no podemos dejarnos dominar por ellas. Si nosotros nos dejamos dominar por ellas, posiblemente nos engañen. Pero si la verdad está en nosotros, ¿verdad? La verdad está en nosotros, deberíamos tener dominio sobre ellas. Esto entre la verdad y la mentira es un trance muy pequeño. Es un trance muy pequeño. Uno está en la verdad hoy y en un segundo está en la mentira. Por lo tanto, yo creo que todo está bajo el dominio, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. Y en esto, nosotros como pastores, como ministros, en el área donde hacemos nuestro trabajo, debemos saber muy bien que o nos dejamos llevar por el engaño, llámese toda esta maquinaria que tenemos hoy día, pero también otras cosas que aún son propias de nuestra naturaleza. Por lo tanto, están bajo nuestro control. Y por eso es bueno que sepamos esto y sepamos discernir cuando realmente dice, bueno, pienso que el espíritu engañador sería, oye, hago un mensaje con inteligencia artificial, no me alcanzó el tiempo, ¿qué sería más honesto? Quizá decir, mira, no me alcanzó el tiempo, voy a orar un poco y decirle, hermano, esta es mi situación. Entonces, nosotros permitiríamos que el engaño se anide en nosotros si realmente nosotros somos poco veraces. Y hay ahí instrucciones del apóstol Pablo que realmente son extraordinarias, donde dice que pensemos en lo justo, lo verdadero, lo que es de buen nombre. Por lo tanto, todo está bajo el control nuestro. Afuera hay un mundo de peligros, ¿ah? Pero nosotros tenemos la sabiduría de Dios para poder determinarlo. Eso. Muchas gracias, Iván. Alex, la segunda pregunta. Iván ya
hablado también del tema muy oportunamente. ¿Cuál es el riesgo que existe con el avance del tiempo o en el avance del tiempo? Que ya no sea un pastor o un maestro, el expositor, sino un robot que nos está instruyendo de cómo acercarnos más a Dios. Sí, hermanos, yo ahí tengo dos lecturas. Uno, hay muchos asuntos de inteligencia artificial que son juegos, por no decir que bromas. Entonces, hay asuntos como pequeños robots para ponerlos a jugar fútbol entre ellos. Es horrible. Yo no cambiaría un partido como el de hace 2 días, Colombia-Brasil, por un juego entre robots que no se saben mover. Entonces hay una serie de jueguitos que hace la tecnología solamente para mostrar algunos avances, que sea dicho de paso, no son avances actuales. O sea, un robot que sale y habla, eso lo encontramos en los aeropuertos, un robot que sale y habla cualquier cosa lo encontramos en el servicio al cliente de algunas empresas de teléfono. eh, son pequeños juegos, son pequeños acercamientos a tratar de humanizar un servicio, algo que no se va a lograr. Eso por un lado. Creo que no deberíamos ponerle tanta atención a ese asunto porque son juegos. Más bien, si hay tecnologías más avanzadas que ya acontecen. Por ejemplo, alguien preguntaba en el chat respecto a si la inteligencia artificial tiene capacidad de conciencia o de emociones. Bueno, hermanos, la verdad es que el teléfono celular que todos usamos nos escucha. Eso no es una broma o no es una conspiración, nos escucha. Y cada vez que hablamos algún tema, por eso luego de que hablamos un tema, ustedes abren cualquier red social y el celular le va a proponer un video, una imagen, eh, un documento que el celular escuchó que usted estaba hablando. Eso es un robot serio, que ya está funcionando, ¿sí? De repente ustedes se sientan en familia a hablar de las vacaciones y luego va a su cuarto, va a descansar y en el celular le aparece la playa de no sé dónde, de Esmeraldas en Ecuador o la playa de Cartagena en Colombia, cualquiera de ellas. Esos son robots que nos están hablando, porque aunque no son físicos, no tienen una forma humana, nos están hablando, ya nos están hablando. Si lo otro, el celular, la inteligencia artificial, detecta el estado de ánimo de las personas. Entonces, si él detecta, qué sé yo, que un joven, que un adolescente está en casa mucho tiempo solo, va a empezar a ofrecerle, a proponerle, a sugerirle, es la palabra técnica, a sugerirle con sistemas de recomendación algunas aplicaciones para jugar retos peligrosos o para buscar pornografía o para tratar temas de familia fuera de todo contexto de la iglesia, etcétera. Eso sí está aconteciendo. Y si eso lo consideramos como una forma de comunicar, de llegarle a la mente y al corazón de la gente de la iglesia, hermanos, son robots que ya están funcionando y que ya están comunicando una manera de pensar que no necesariamente es la de la iglesia. Muchas gracias, Alex. Y la última pregunta para el pastor Iván, que hable como un profeta. ¿Qué papel tendría la inteligencia artificial durante los tiempos previos al fin? En este tiempo del fin, los tiempos previos al fin. ¿Qué papel tendría la inteligencia artificial? Bueno, primero quiero comunicarles que yo no soy Iván. ¿Ah? No, broma no, no soy inteligencia artificial. Bien, mire, hermanos, yo creo que, bueno, hay siempre, cuando hablábamos de profecías futuras, escatológicas, siempre usábamos el concepto que la ciencia aumentará. Y yo creo que estamos en esos tiempos. Esto ha venido ya por mucho tiempo
y hoy día somos testigos de un avance tecnológico potente. ¿Ah? Y cómo ha ido todo apresurándose. Y yo creo que en esto tenemos que ser conscientes de que estamos más cerca de nuestra redención. Y estos fenómenos que estamos viendo nos están indicando eso, que el tiempo ha ido avanzando y que el Señor está pronto a volver. Repetimos, como hemos dicho, eh, bueno, aquí hubo un momento donde en diferentes eh, personas y cosas buscábamos el número 666. Ahora, si hubiera que buscar un número, yo creo que para esto aquí también, de seguro alguno va a salir con un estudio bíblico en los próximos días de que esta es la bestia, ¿no? Y efectivamente uno pudiera pensarlo así. Yo me quedo con el tema de que toda esta tecnología está avanzando, pero también es una oportunidad, queridos hermanos, para poder nosotros entregar el mensaje a los confines del mundo. Hoy día, si usted se imagina, usted puede entrar con la palabra del Señor a países cerrados desde sus propios computadores. ¿Ah? Deje de jugar en internet con estos jueguitos, cambiándose el rostro y todas estas cosas, ¿verdad? Y comienza a preparar materiales en una frase, un breve sermón y comienza a distribuirlo por las redes. Eh, yo soy de la generación que siendo niño de la escuela dominical nos mandaban a repartir tratados y hacíamos competencia de quién repartía más volantes, más papelitos en las calles. Bueno, yo creo que hoy día usted se sienta frente a un computador, coloca un texto bíblico y un mensaje breve y hay posibilidad de que miles y miles de personas puedan leer aquello. Usemos esto, ¿verdad?, para apresurar la venida de Cristo, para apresurar la venida de Cristo. El Señor dijo, cuando mi nombre sea conocido en todo el mundo, entonces el fin está cercano. Y yo creo que en momentos propicios, no satanizar esta herramienta es una potente herramienta para poder acelerar la venida de Cristo y que Él venga por su iglesia. Mientras tanto, la iglesia debe predicar con honestidad, con palabra espiritual, usando estos medios tecnológicos y dignificándolos para la gloria del Señor. De tal manera que Dios nos ayude y que nosotros seamos los agentes en esta época. Hable con los jóvenes de su iglesia. Posiblemente usted en su iglesia tiene a chicos que son sumamente especializados en esto. Si usted no sabe mucho, pregúntele a sus jóvenes de la iglesia, hablen de este tema, cómo podemos involucrarlo, cómo podemos usarlo como una herramienta evangelizadora, más que rechazarlo, podemos realmente progresar como iglesia. Con los cuidados, y vuelvo a repetir, que la espiritualidad humana no es reemplazable por una máquina. En ese sentido, el Hijo de Dios encarnado en nuestra sociedad es el ejemplo nuestro que tenemos que encarnarnos también en los dolores de las personas, en los sufrimientos de ellos, usando aún estos medios. Como dice Jesús, astutos, astutos. No veamos solo la serpiente que nos va a dañar, sino que tengamos la astucia quizá, como dijo el Señor, para aprovechar esto, para que el reino de Dios siga creciendo y multiplicándose. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias a los pastores Alex Fajardo e Iván Flores por esta presentación muy oportuna. Hermanos de la Confraternidad Latinoamericana Aliancista, les queremos compartir, recordar de nuestra actividad para el mes de septiembre. Dios mediante, el 23 al 25 de septiembre vamos a tener nuestra asamblea y simposio. Lunes 23 al miércoles 25 de septiembre, y el tema es Testigos de Cristo en todo lugar, en Guadalajara, México. Debemos ser testigos de Cristo en todo lugar. Y estudiaremos el libro de Hechos, No dejen de inscribirse. También esa última semana del 25 al 27 tendremos
el Congreso Internacional de Amada, mujeres que resplandecen, del 25 al 27, Guadalajara, México. Recuerden, allí estaremos de todo el continente latinoamericano, desde México hasta el sur de Chile y Argentina, con la gracia del Señor. Última semana de septiembre, no dejen de inscribirse. Y les recordamos los siguientes temas. Allí están los temas: pacificadores en tiempo de crisis para el 18 de julio, también jueves a las 18 horas. El 1 de agosto, manejo de diferentes violencias en la familia y la sociedad. El 15 tendremos interculturalidad y comunicación del Ministerio Cristiano en la sociedad. Y el 29, pastoral a la niñez y consejería cristiana para la adolescencia. Son 5 webinars y hemos tenido hoy el primero, que ha sido muy instructivo. Hermanos, muchas gracias. Otra vez gracias a los expositores, a los pastores Alex Fajardo e Iván Flores por sus presentaciones y por todo este trabajo de investigación que ha sido de tanta bendición para nosotros. Vamos a orar al Señor para concluir. Y gracias, hermanos, por conectarse. Dios mediante nos veremos el 18 a las 18 horas, si el Señor lo permite, 18 de julio, el día jueves. Oremos a Dios. Soberano Dios, invocamos tu nombre. Gracias por lo recibido en esta tarde y en esta noche en relación a la inteligencia artificial. Gracias, Señor, por recordarnos que la inteligencia artificial se alimenta de datos, pero nosotros los cristianos, tus hijos, nos alimentamos de la palabra de Dios, de la fuente inagotable. Y nuestros expositores han hablado de la importancia de profundizar en el texto, en la multiplicación de apologetas. Señor, personas que conozcan la palabra del Señor, que la vivan y la puedan comunicar con eficacia. Gracias también por recordarnos que la verdadera espiritualidad nunca se encontrará a través de la inteligencia artificial. Pero queda claro que la inteligencia artificial es una buena herramienta, de manera especial, como han dicho nuestros expositores, una herramienta administrativa. Y la inteligencia artificial se sujeta a nosotros. Nosotros la dominamos, nosotros la controlamos. Nosotros podemos hacer buen uso de ella y también mal uso. Señor, ayúdanos a mantener la comunión contigo, el amor hacia ti y el amor a las personas. Nada más importante como la comunión en la familia, la comunión en la iglesia. Y aquí esta reunión de CLA y de la Confraternidad Aliancista Mundial de Fatela es una comunión, es un compañerismo. Gracias, Señor, por el tema presentado en esta noche y por los expositores. Que tú bendigas, sigas bendiciendo sus vidas y ministerios. Y también los siguientes temas que se presentarán en este mes de julio, el 18 a las 6 de la tarde, 18 horas, y en el mes de agosto. Oramos también, Señor, por nuestra asamblea latinoamericana en México, en la ciudad de Guadalajara. Señor, gracias por todos los inscritos y aquellos que se están inscribiendo, tanto para la asamblea y el simposio de CLA, como también el Congreso de las Mujeres a nivel de toda Latinoamérica, de igual manera en Guadalajara, México, la última semana del mes de septiembre, con el tema Mujeres que resplandecen.
Gracias por los pastores, ministros, obreros y obreras aquí reunidos y recibiendo estos temas de beneficio para nuestras vidas, familias y ministerios. Nos despedimos en paz y con mucha alegría y también con mucha esperanza de hacer lo mejor para ti. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén. Hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Chao, chao a todos. Muy buenas noches. Chao, chao. Gracias a los pastores. Gracias. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Apoyen la ciudad. Bendiga. Gracias. Desde México, lindo y querido, saludos. De México.